L'Estació del Nord de València exposa fotografies, panells i un documental per a donar a conèixer el treball que Acció contra la Fam desenvolupa a Filipines. La mostra se centra en la regió de Bicol, una zona especialment afectada per desastres naturals. Poden veure esta exposició fins el pròxim 30 de novembre. Viven en la región filipina de Bicol. Con la sonrisa nos enseñan su filosofía de vida, el Bajalaná, que significa lo que tenga que ser será. Pero Acción contra el Hambre busca que ante desastres naturales, además, estén preparados. Que el pueblo filipino esté preparado, que sepan cómo actuar ante un desastre natural y proporcionarles una alerta temprana para poder reducir el número de víctimas en estas situaciones de riesgo. Ahora cada poblado cuenta con un sistema de comunicación, necesario por las características de su geografía. Cuando viajamos al terreno, donde realmente se está realizando este tipo de acciones de prevención, encontramos poblados, barangays, pequeños poblados muy disgregados en las más de 7.000 islas que tiene el archipiélago, en donde vivían una realidad realmente complicada. Los viajeros de la estación del norte de Valencia también pueden comprobar cómo afectan las catástrofes en esta región. De los 22 tifones que azotan anualmente las Filipinas, 5 de ellos son devastadores. Aquí se ha representado mediante estas cajas una de sus peores consecuencias, los corrimientos de tierra que dejan a miles de personas sin casas e infraestructuras. Y es que muchas poblaciones se encuentran en zonas de riesgo. Por eso Acción contra el Hambre utiliza la educación para que ellos sepan cómo actuar frente a las catástrofes. I amb esta interessant exposició nosaltres ens acomiadem. Passen un bon dia.